Muy buenas noches, bienvenidos una semana más a Debate Abierto en Onda Mezquita 7 Televisión. Ya asoma el mes de diciembre, asoma final de año y como siempre en esta casa hablamos de balances en este caso políticos y balances políticos los vamos a hacer con los que nosotros consideramos que más saben, con nuestra mesa de sabios que hemos confeccionado en estos 2 años y que de vez en cuando asoman por aquí para analizar la actualidad. El año pasado, por estas mismas fechas, hablábamos de encuestas electorales, hablábamos de crisis sanitaria, cómo se había gestionado la crisis sanitaria de COVID a nivel autonómico, a nivel local y también a nivel nacional. Pero hoy vamos a hablar de lo que ocurre en capitulares, lo que ocurre actualmente. Partiremos de ahí para ir a lo más general, pero partiremos de ahí porque es noticia que David Dorado, el que fuera concejal de Infraestructuras y presidente de SADECO, bueno, pues se ha quedado sin delegación ni responsabilidades de gobierno por presuntas, insisto, presuntas irregularidades en contratos de la delegación municipal. Tampoco vamos a empezar el año con presupuestos y también hay una liada en el ayuntamiento con la gestión turística y apuntan directamente con el dedo inquisidor a Isabel Albás, que es la presidenta, como ustedes saben, del Instituto Municipal de Turismo, el INTUR. Todo ello, como he dicho, merece un profundo análisis que viene de la mano de nuestra mesa de sabios, insisto. Con nosotros se encuentra hoy Salvador Blanco, muy buenas noches, exparlamentario, exalcalde y exdiputado. Buenas noches. Buenas noches. ¿Nos queda algo más que decir? No, nada. Padre de familia, padre de familia también. Con nosotros también se encuentra otro de los habituales en esta mesa, Juan Ojeda, político y periodista. Buenas noches. Buenas noches. ¿Tenemos la escopeta cargada o no? No, que va a acabar la escopeta sin cargar. Aquí vamos siempre de buena forma. Perfecto, Juan. Y un debutante, no debutante en los debates, que ya estuvo con nosotros en el debate de Julián Guita, pero sí debutante en esta mesa de sabios por méritos sobradamente propios, que es el exalcalde de Córdoba, Herminio Trigo. Muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenido y bien hallado. Yo ya, efectivamente, estuve aquí, conozco la casa ya. Y sí. con dos... Bueno, con dos buenos amigos. Los buenos amigos. Y competentes. Y rivales en su época. Bueno, también, pero eso era en otra época. Eso era en otra época. Sí. Pues vamos a empezar por el tema más candente, el que más nos ocupa actualmente a los medios de comunicación y el que más nos preocupa también, porque no deja de ser un tema público. David Dorado, número 2 de Ciudadanos, pues ha sido apartado de sus competencias como delegado municipal y sin responsabilidad de gobierno. Solo queda como concejal liberado. Todo ello por presuntas irregularidades en contrato de delegación municipal, insisto. Quiero que la mesa analice la situación. ¿Cómo la veis? Bueno, empiezo ya. Hombre, yo creo que la situación ahora mismo es complicada, no tanto para el ayuntamiento en sí, aunque digamos están comprometidos las buenas relaciones entre PP y Ciudadanos, porque quien ha tomado la decisión de apartar de su hasta ahora responsabilidades a David Dorado ha sido el alcalde de PP, Bellido, y el equipo de gobierno, aunque parece con un acuerdo con Ciudadanos. Lo que pasa es que ahí se crea una situación extraña, como decía antes. Primero, David Dorado, él no estaba y no está todavía, no sé que después pasen otras cosas, no estaba imputado en estas irregularidades que afectaban, sí parece que afectaban directamente a la directora, a una técnica que él sí había nombrado al frente del área de infraestructura. Bueno, pues a partir de ahí empiezan a pedir, sobre todo la oposición, tanto el PSOE como Izquierda Unida, Podemos, etcétera, ponen el foco ahí, han visto, bueno, es lógico, sé que la oposición está para criticar y controlar, ponen el foco ahí, han visto que había posibilidades de darle un palo serio al gobierno municipal. Entonces, parece que en alguna reunión que se había tenido entre Ciudadanos, Dorado y el Bellido y no sé si alguien más del Partido Popular, le pidieron a Dorado que cesase a la responsable del área de infraestructura. Él se negó y a partir de ahí parece que se rompe la confianza, se rompe la relación personal y deciden quitarle todas las competencias y dejar a Dorado como concejal, pero sin competencia ninguna. Aunque liberado, o sea, a efectos económicos sigue liberado en el ayuntamiento, lo cual que es una decisión extraña dentro del ayuntamiento, incluso yo diría que una decisión extraña en lo personal, porque si te quitan, que supone
una falta de confianza, aunque el alcalde lo ha defendido, he ido esta mañana, lo he oído yo defender, Sí, lo ha defendido. digamos, la honradez, en fin, el buen nombre de Dorado, pero te queda una decisión muy extraña. Pero yo creo que esto ha sido unos pasos, después yo creo que esto va a ir a más. Va a ir a más porque ahí ya se ha producido una quiebra, en, digamos, la relación entre los dos grupos, más lo que ahora puede venir con Isabel Albaz, etcétera, etcétera. Quiero escuchar al resto de la mesa. Bueno, yo creo que estamos ante una situación de un gobierno de coalición formado por dos partidos, y eso siempre es complicado de gestionar, porque naturalmente los intereses son diferentes y hay que armonizar y aunar esos intereses. Intereses que se entiende que serán políticos, y cada uno pues tiene su programa electoral, y entonces pues la conjunción de uno y otro pues siempre lleva roces, enfrentamientos, problemas. Pero este caso no tiene nada que ver con problemas políticos, digamos, no es un problema de diferencias políticas de gestión de la ciudad, sino es ya por tercera o cuarta vez ya la que un partido que forma esa coalición pues tiene problemas, relacionados además con una cosa muy fea. La cuarta. La cuarta. Que ese mismo partido, Ciudadanos, pues que tiene que ver no con la gestión, sino con temas feos como es la economía, el dinero, ¿no? El dinero, siempre, el dinero público siempre es sagrado, ¿no? Y cuando ocurren cosas como este tipo que se denuncian, no sabemos si será verdad o no, hay una denuncia puesta, la fiscal ha denunciado, pero eso siempre suena mal. Es decir, que eso lesiona al partido, pero de camino le chorrea la responsabilidad al otro partido, en este caso el Partido Popular, y sobre todo al alcalde, que tiene que estar pues armonizando cosas, es decir, bueno, si yo lo he hecho pues propongo una ruptura de esto, aunque queda todavía pues mucho mandato por delante, estamos en mitad de mandato municipal, y esto puede complicar mucho las cosas, teniendo en cuenta además que la mayoría que tienen es insuficiente, tienen que contar con Vox, ¿no? Es muy complicado gestionar todo eso. Entonces, la solución que yo he oído, que parece que, bueno, que Juan también ha expresado ahí, es una solución muy alambicada, que no busca unos parámetros y dice, bueno, tú te has equivocado, pues mira, han nombrado a una que dice la fiscalía que pues ha cometido la pata, bueno, o la mano, lo que sea que haya metido. Pero la has nombrado tú, por lo tanto tú eres responsable. Eso automáticamente en política pues ya tú cesado. Eso no se ha hecho porque efectivamente la fiscal no va contra el concejal. Pero naturalmente armonizar eso ha sido por una solución que a todos me ha sorprendido muchísimo, de que le quitan las competencias pero siguen en el gobierno y bueno, pues no sé qué va a hacer. Habrá que darle trabajo a este hombre, ¿no? Que gane el sueldo, digo yo. No sé qué trabajo le van a dar. Está la cosa perdida. Trabajo tendrá, ¿no? Algún trabajo tendrá que darle, si no va a ser complicado justificar. No tiene voto, no tiene responsabilidades políticas, no tiene concejalía, no tiene nada. Claro, no tiene nada, pero tiene sueldo. Tiene un sueldo. Bueno, voto tiene, porque él sigue... Claro, el voto, él sigue concejal. Él sigue siendo concejal. Y sigue de viceportavoz, me parece, ¿no? Viceportavoz de Ciudadanos. De Ciudadanos. Pero bueno, eso no te veo muy de acuerdo con que siga como concejal. No, me ha sorprendido la solución, ¿no? Yo, una de dos, sobre todo, o se espera uno que... Tú has sido alcalde, ¿qué habría hecho, Herminio? Me interesa. No conozco el caso más que por los medios de comunicación. Si no se da una situación parecida. Si se da una situación parecida tendría que estudiarla a fondo, pero sin duda le pediría a Ciudadanos, sobre todo que era responsable de Ciudadanos, que cesara a ese... que plantea la dimisión, no cesarlo, la dimisión, ¿no? Porque claro, es que eso mancha todo. Y entonces... la solución que se ve, pues una solución política. Mal emplear el término político, eso no es política. Eso es un enjuague que se ha hecho ahí, ¿no? Y entonces, a mí, en definitiva, lo que me interesa es el beneficio o perjuicio que eso causa a la ciudadanía, que es la razón por la que están ahí, por buscar las mejoras para la ciudadanía. Entonces, yo no sé si a un concejal se le quita esto, me interesa saber esa competencia a quién pasa y si esa persona está cualificada para llevar a cabo la misión, que además se suma a las que ya tienen. Por tanto, bueno, pues la gestión tendrá que sufrir, ¿no? Vamos a Salvador Blanco, ¿qué opina? Bueno, yo, como mis compañeros de tertulia,
conozco esto por los medios de comunicación y en mi caso todavía más. Tú has sido alcalde Ya. también. Te voy a pedir que te mojes como le pedí a Sí, Eugenio. sí. Pero digo que estoy un poco más en la lejanía. Bueno, Herminio apuntaba, o se espera o se toman todas las medidas, digo se espera que se aclare el tema. A mí lo que más me llama la atención es, bueno, yo en infraestructura puedo entender que diga, ahí está el problema, se aparta hasta que se aclare al responsable político del área. Pero ¿y lo de Sadeco? Porque en Sadeco también había problemas, no lo había. Digo, después hemos leído que se le iban a dar nuevas competencias para justificar la dedicación exclusiva, es decir, que para o se es portavoz o se tienen competencia en algún área. Yo soy de los que he defendido toda la vida la presunción de inocencia. A mí me molesta mucho cuando a través de un pantallazo ya se toman todos los partidos, empiezan a decir lo que hay que hacer, porque hemos visto muchos ejemplos. Yo en la Diputación he tenido compañeras imputadas del consorcio de bomberos que después aquello fue archivado. Y mira la que se lió, digo, y el daño está hecho. Y el daño está hecho. No solo a los políticos, sino en este caso había hasta funcionarios. Me acuerdo que pasamos una época durísima que nadie quería formar parte de una mesa de selección de personal, porque es que imputaron a todo el tribunal de aquella posición. En fin, hemos visto tantas cosas que la prudencia te dice, vamos a esperar, aclárese. Es verdad que esto parece ser que desde la denuncia de Izquierda Unida, en vez de aclararse, pues hubo como, digamos, una patada al balón para adelante, es decir, una huida hacia adelante, y mira, después judicializamos la política, que tampoco somos partidarios los que tenemos ganas de que la política esté judicializada. Las cosas hay que resolverlas políticamente, y cuando ya no se resuelven, que en este caso creo que no se ha llegado a ese extremo de intentar políticamente resolver el tema y dar respuesta a una petición de información de Izquierda Unida, pues fueron a los tribunales. Y ahora hay que esperar a los tribunales, porque si no, nos podemos equivocar. Si pero en fin, yo hubiera tomado la medida de apartarlo del área concreta, y más en la línea que Juan tiene esa información, que parece ser que él se negó a cesar a la responsable, que sí señala el juez en su primera fase, digamos. Ahí que está el problema, yo hubiera apartado, pero a mí lo que me llama la atención es lo de Sadeco. ¿Qué ha ocurrido para que a este hombre también se le quite las competencias de Sadeco? O se quita todo, es decir, o se espera. La prudencia aconseja esperar en estos casos, cuando no hay un señalamiento, digamos, al político por parte de la justicia. Solamente, digamos, está el tema en dos funcionarios, yo por lo que he leído, pero no está ahí. Bueno, es verdad que aquí hay cosas que llaman la atención en un principio, sin conocer tema a fondo, como en mi caso. Decía el alcalde, antes había hecho alusión, varias cosas. Una de ellas hablaba que se había actuado con ejemplaridad y celeridad. Otra decía, bueno, este señor no está imputado. O sea, una de las defensas que hacía José María Bellido. Y decía otra tercera. Señalaba directamente a la exalcaldesa de Córdoba, Isabel Ambrosio, por haber estado ella en una situación muy similar. Aquí mismo, en este debate, hemos abordado parte de esa situación, porque no dimitió pese a ser investigada por la Fiscalía. Yo considero que son situaciones diferentes, pero el alcalde las ha relacionado. ¿Qué opináis de lo que ha dicho nuestro alcalde? Que es evidente, ¿no? Que el comentario ese es un comentario muy defensivo, muy lanzar también lo que se llama, bueno, pues turrear para todos, un chorreo para todos, ¿no? Isabel Ambrosio es un tema absolutamente privado y particular, no tiene nada que ver con lo público. Es decir, nada, ella no tenía eso no tenía vinculación con el ayuntamiento para nada, era un tema particular y personal. Y además que se resolvió bien, ¿no? Que se resolvió justamente, creo yo. Pero yo creo que eso es un comentario un poco defensivo, decir, bueno, es que todos somos iguales. Mire usted, todos no somos iguales. Es decir, que yo, por elevación, la intención que tenía el alcalde de que todos estamos pringados en alguna cosa, eso no es verdad. Sí, aquí se puede emplear, se puede decir en un tema, eso es una estrategia defensiva. Sí, bueno, pues sí, yo estoy tocado, pero tú también. No estamos hablando de todo. Ha sido un tema un poco bíblico, que tire la primera piedra el que se haya limpio de pecado. Claro, ¿no? porque claro, ese es el tema, ese es el asunto. Algo así, ¿verdad? Claro. Aquí en política hay que tener mucho cuidado con eso. Porque además que en política lo lamentable de esto es que
ahora mismo se están empleando argumentos en general en política de trazos demasiado gruesos. Por ejemplo, lo del alcalde comparar a Isabel Ambrosio, la situación de Isabel Ambrosio con la de Dorado, que Dorado ni siquiera está imputado. Claro, es decir, bueno, usted que estuvo imputada y usted no dimitió, y usted a alguien que no está imputado le está pidiendo que dimita. Claro, eso dicho así es un mensaje muy simple de decir y muy simple de entender. Si no va a recabar más información, que es lo que decía antes Herminio, que efectivamente Isabel Ambrosio estuvo imputada, pero una cosa particular, porque había hecho un caminillo allí en la finca que ella tenía por no sé dónde, y se terminó la historia, pero ahora digamos que era por... Y un tema a nivel absolutamente particular que no afectaba en absoluto ni al patrimonio municipal ni a la gestión del ayuntamiento. Pero claro, en política se dicen las cosas así, ¿no? Y eso es lo que decía, para defenderme yo o defender a uno de los presuntamente míos, ataco con lo que sea al que está enfrente. Pero eso en política lo hemos vivido prácticamente todos, todo el mundo ha sufrido ataques, pero bueno, lo que pasa es que esto ya generalizando, y fuera del Ayuntamiento de Córdoba estamos viendo muchísimas cosas en los parlamentos, en todos sitios donde los ataques son absolutamente brutales. Las descalificaciones son en muchos casos no solamente ya brutales, sino groseras, sin manejar datos, sino simplemente porque se dicen las cosas. Esas cosas tienen una repercusión, porque cuanto más gordo sea lo que dice, más repercusión tiene en los medios. Y estamos llegando, digamos, a una degradación de la actividad política complicada. Porque eso tiene que ver, primero, porque la gente deja de creer, digamos, en el buen hacer de los políticos, y después además eso deteriora mucho las relaciones personales entre los políticos, que eso siempre es bueno que se conserven, aunque sean de distintos partidos, en buena armonía. Sí, en la misma línea, es decir, comparar estas dos cosas es una auténtica barbaridad, no tiene nada que ver. Pero además, en el caso de Isabel, que ha sido archivado encima el caso, y es llamativo que, no sé, pero en Córdoba debe de haber miles de viviendas ilegales. Ahora con la ley del suelo había una satisfacción de que la nueva ley que podía solucionar en parte el tema. Y qué casualidad, a una persona por una pared o una tapia menor fue imputada en un lugar donde, digo, es llamativo estas cosas que ocurran, pero en fin, menos mal que el caso se archivó por el bien de todos, y era lo que ha dicho Herminio, una cosa particular, no tiene absolutamente ninguna tema de comparación. Ya veremos pero lo que en fin, pasa la política, con casi hemos dicho siempre, lo permite casi todo. Ya veremos lo que pasa con David No, Dorado. de todas formas, David Dorado, yo quería preguntar, a mí lo que me ha extrañado, no sé lo que va a pasar, porque estamos hablando y en días van a pasar unos acontecimientos distintos, pero a una persona que tú le retiras la confianza, que digamos, tu jefe político te retira la confianza, te quita todas las competencias que tenía en infraestructura y te dejan simplemente como concejal liberado para que puedas cobrar un sueldo. Yo creo que también tiene que haber ahí un tema de dignidad personal, es decir, si usted no tiene confianza en mí, si el equipo de gobierno no tiene confianza en mí, me ha quitado absolutamente cualquier tipo de competencias que me permitan a mí trabajar en el ayuntamiento, mire usted, yo ¿qué hago aquí, no? Eso en una empresa privada pues probablemente no pasaría. No, pero perdón, yo he leído a Dorado decir que él cuenta con el apoyo total del alcalde. Eso lo ha dicho en prensa. ¿Y lo dice porque lo cree o lo dice porque tiene que decirlo? El alcalde no lo ha desmentido, que yo sepa. No lo ha desmentido. Es más, hoy parece ser, según decir, que yo no lo he escuchado, ha venido a defender a su concejal. Pero eso es de que quien te respalda te quita todas las competencias. Claro, hombre, ya. Es un respaldo un tanto extraño. Herminio quería decir algo. Más que nada porque estamos hablando, lo que como yo al principio estaba exponiendo, que es un gobierno de coalición y que quedan 2 años y medio de mandato, y que si esa coalición se rompe por este tema o por cualquier otro, la gobernabilidad de Córdoba es absolutamente imposible, porque los demás, la oposición no suma, o sea, Vox, aunque Vox quiera estar, no tiene el suficiente para llegar a la mayoría. Es decir, que es muy complicado. Por eso ahora, ahí en ese contexto hay que entender las declaraciones del alcalde, vamos, que el alcalde quiere salvar el gobierno como sea y llegar al final mandato como sea. Entonces, mira, lo voy a apartar aquí, lo voy a poner un poquito en este lado, lo voy a apartar, pero yo hablo apoyo, es que para que no se enfaden mucho
el partido que está coaligado, ¿no? Entonces, claro, esos equilibrios se entienden los que hemos estado gobernando en coalición o en minoría. Y en minoría. Y en minoría, pues entendemos esas jugadas que hay que hacer, ¿no? De vez en cuando, ¿no? Para poder continuar con el mandato. Incluso en el gobierno de la nación estamos viendo también ejemplos parecidos, ¿no? Donde se hace una declaración, esto va hasta aquí, y el día siguiente, bueno, no, vamos a ver si llegamos de acuerdo, porque otros se ponen en contra. Esas maniobras que son para seguir intentando llegar al final de mandato, ¿no? Eso es lo que yo entiendo. Son de primero de política. Eso es no, eso se aprende. Se aprende, ¿no? Eso se aprende, eso no se estudia. De máster ya, ¿no? Eso no se estudia, eso se aprende. Eso es la vida. Pues vamos a cambiar un poquito de tercio, utilizando el argot taurino, y vamos a hablar de gestión turística, porque ahí hay otro embrollo bueno. Y además, semana antes, no había pasado mucho tiempo, prácticamente 15 días. El PSOE hablaba en ese pleno en el que comparecía Isabel Albal, la concejala de turismo, presidenta del INTUR, primera teniente de alcalde, decía el PSOE, bueno, entre otras muchas cosas, que no puede seguir en manos de quien está. Decía Izquierda Unida que es complicado hacerlo peor. Decía Vox, daba por hecho la disolución del INTUR directamente y hablaba incluso de irregularidades. Y Podemos decía que se daban subvenciones a dedo. ¿Cómo analizáis esta nueva crisis, ¿no? este otro punto, esta arista crítica y corrosiva hasta cierto punto del gobierno? Bueno, yo creo que vamos, yo no sé exactamente si la gestión de Isabel Albal y de Ciudadanos en turismo, vamos, yo creo que muy brillante tampoco es, ¿no? Me da la impresión de que tampoco es muy brillante. Ahora que haya irregularidades, yo hasta ahí no llega, porque además si eso es así, me imagino que la oposición, en este caso PSOE, Podemos, etcétera, etcétera, irán dando pasos como han ido dando pasos en el caso de Dorado, es decir, presentarán denuncias, presentarán informes, etcétera, etcétera, para ver si hasta dónde se puede llegar. Lo que pasa es que yo creo que esto ya, de aquí a las elecciones, primero serán las autonómicas y después serán las municipales, nos vamos a encontrar con muchas cosas como esta. Es decir, que ya ahora mismo hay un clima ya preelectoral. Es decir, y ahora mismo yo creo que todo el mundo que se dedica a la política está pensando en sus conveniencias electorales. Y cómo puede perjudicar al que está enfrente, que va a ser tu rival en las urnas dentro de poco tiempo. Entonces, todo lo que esté pasando, yo creo que hay que mirarlo también bajo este enfoque, porque eso te descuadra mucho las cosas. Es decir, normalmente a principios de la legislatura, salvo que pase algo muy gordo, normalmente estas cosas no pasan. Conforme transcurre el tiempo y se van acercando las elecciones, ese tipo de cosas empiezan a aparecer. Entonces aquí yo creo que se trata más de ruido que de nueces. Es decir, que lo que se intenta es hacer ruido. Hombre, si coges una buena nuez, pues la aprovechas, ¿no? Pero me da la impresión de que vamos a tener mucho ruido, y en el caso concreto del Ayuntamiento de Córdoba y la gestión de turismo del Ayuntamiento de Córdoba, se ve que han encontrado ahí algunos puntos débiles y van a seguir. Juan, no es la primera vez que la gestión turística se sacude. Adiós a todo el mundo, ¿no? Pues tenemos además que la gestión turística para Córdoba es fundamental. Es decir, que para Córdoba el turismo ha sido el puchimbol en los ayuntamientos. La gran fuente de ingresos, ¿no? Sí, pero aquí yo creo que, cogiendo un poco la idea que Salvador ha expuesto antes, las circunstancias de que se vaya a los tribunales permanentemente para cosas que se pueden resolver, se deben resolver en el campo de la política, es una mala forma de actuar, desde mi punto de vista. ¿Por qué se hace eso en Córdoba? Esta mujer también creo que también está denunciada o algo de eso, ¿no? Que a lo mejor yo no pongo en cuestión que lo que se ha dicho y se ha publicado sobre el tema, y que haya una mala gestión de los fondos, de los recursos económicos que dependen de esta mujer. Yo eso no lo pongo en cuestión porque no lo sé. Pero sí pongo en cuestión una cosa, y es que la oposición en Córdoba está muy fragmentada. Hay varios partidos, demasiados partidos en la oposición, y ponerse de acuerdo en todos ellos es muy complicado. La oposición no está para ponerse de acuerdo, salvo en contadas excepciones que sean muy claras. Entonces, lo que intenta cada uno es rivalizar por hacer una oposición al gobierno. Eso en teoría, que aquí tampoco la veo. En Córdoba tampoco veo una rivalidad entre los partidos de la oposición por hacer oposición.
Entonces, porque bueno, sale cualquier portavoz, o bien de Podemos, o bien de Vox, o bien de Izquierda Unida, o del PSOE, sale alguno de ellos en temas puntuales diciendo cosas. Pero esa rivalidad que existe, cuando no se tiene fuerza, y me parece que es una mala estrategia, cuando no tienes fuerza política para actuar en el campo de la política, te va a los tribunales. Bueno, eso lo hemos visto mucho y sobre todo el Partido Popular lo practica mucho a nivel del Estado, ¿no? Que esto no me gusta cómo se ha votado, a los tribunales, al Tribunal Supremo, al otro, ¿no? Es decir, que eso... Es un mal recurso, ¿verdad? Es muy malo, es un recurso pésimo, pero que además a mí me parece que en este país, cuando yo hablando hace poco con un magistrado supremo, amigo, le decía una cosa que me parece que hay que tenerla en cuenta. Cuando en estos días estamos viendo al Poder Judicial de esa manera, que estamos viendo, tirado por los suelos, por personajes que aparecen por ahí, que son absolutamente reprobables para ocupar un puesto en el Supremo, yo le decía, antes que esto ocurriera, le decía a este amigo magistrado, le decía, el desprestigio de la política es tremendo, la gente ya no cree en la política, ha fallado tanto, la ha defraudado tanto que ya no cree en la política. Pero sin embargo, si se hacían encuestas antes, donde el Poder Judicial sí estaba bien valorado. Y yo le decía, en vosotros está recayendo ahora el peso de la veracidad del sistema. Que la gente crea en el sistema democrático depende ahora de los jueces. Y como lo hagáis mal, esto se hunde, porque la gente no va a creer en nada, ni en la política, ni en los jueces, ni en nada. Y vendrá un salvador a resolverlo todo, con mensajes muy simples, que son los que van a capitalizar la gente y dice, eso es verdad, y lo van a seguir. ¿Estás preconizando algo? Estoy contando la historia. Hitler llegó al poder así, no lo olvidemos. La historia cíclica. Así que, exactamente. Entonces, a mí me preocupa mucho que se vaya tanto a la justicia, porque la justicia, no vamos a esperar que haga justicia, se pretende que hagan justicia y por eso se va, pero los jueces cada uno tiene su forma de entender la vida y entender las leyes. También, interpretar las leyes. Ellos interpretan las leyes. Entonces, esa forma de que según interpreten las leyes de una forma u otra, tú puedes decir, bueno, pues eso que siempre se dice, ¿no? Acato la sentencia, respeto la sentencia, pero vaya, en un Estado democrático hay que acatar la sentencia, pero no está bien hecha. Así que puedes criticarlo, pero de esa manera. Y bueno, te lo digo desde conocimiento particular de damnificado, ¿vale? Entonces, acudir a los tribunales para estas cosas, hombre, antes está el campo de la política. Y creo que ese tema hay que apurarlo. Salvador. Sí, totalmente ha dicho algo gordo, ¿eh? Ha dicho algo lo que ha dicho Herminio, es verdad, en Italia los jueces, con buen criterio, acabaron con los partidos corruptos, pero pusieron a Berlusconi para arreglar aquello, un poco en la línea que decía Herminio. Bueno, yo lo que creo, es decir, el turismo, ¿cuáles son los grandes proyectos de esta corporación municipal? ¿Cuál es su proyecto de ciudad? Su modelo, el centro de convenciones como está, qué pensaban hacer ellos, digo, porque esto todo es de atrás. Yo creo que falta, pues yo no lo he visto en los medios de comunicación, yo no lo he leído, y tiene suerte el equipo de gobierno del ayuntamiento, porque los dos líderes de los dos principales partidos de la oposición fueron la anterior alcaldesa y el anterior primer teniente alcalde. Y eso, por eso de los sitios, eso condiciona mucho. No quisiera yo mirar a la Diputación la diferencia que hay ahora con María Luisa Ceballos, de portavoz del PP, que había sido presidenta de la Diputación, o con Andrés Lorite, el anterior portavoz en la etapa que yo estuve en la Diputación. Mirad un poco la hemeroteca. ¿Qué quiere decir? Es decir, que cuando el que está en la oposición, me pasó a mí, yo también fui portavoz en la Diputación del Grupo Socialista. Claro, cuando uno ha sido gobierno toda su vida, le cuesta trabajo decir lo que no se cree. Pero el que quiera hacer carrera política, lo ponen como Aznar en su tiempo, Casado ahora, y en parte
parte es verdad, es decir, la única forma para conseguir llegar al gobierno es diciendo muchas barbaridades, porque si no dices barbaridades es que no te sacan ni los medios de comunicación. Pero a Isabel la han puesto a caer de un burro. Ya, no, pero digo que a caer de un burro. Pero que eso es responsabilidad del gobierno. Es que aquí, Ciudadanos, no, mire usted, es el gobierno municipal. Hasta su semisocio. Eso, y creo que los alcaldes, en este caso los presidentes, quien tiene la competencia, en este caso la delega, está en su obligación corregir si hay desviaciones, porque el competente, como decía Arminio, ¿verdad? Como es la competencia se puede delegar, la responsabilidad no, la responsabilidad es indelegable. La competencia de turismo sí es del alcalde y se la ha delegado a la teniente alcalde, pero es obligación del alcalde, si no está funcionando aquello adecuadamente, tomar las medidas. Las medidas es cambiar de delegación o hacerse cargo él o intervenir él. Es decir, digo que esto de un alcalde que le eche la culpa de las cosas que van mal a los concejales, eso no vale, porque la responsabilidad, en el caso, es más, un ministro sí tiene una responsabilidad directa y es suya. Políticamente depende del presidente, que lo puede cesar, pero la competencia del ministro del Interior, es decir, la Guardia Civil, depende del Ministerio del Interior, no del presidente del gobierno, políticamente en última instancia. En cambio, en las corporaciones locales no es así. Las competencias son todas del alcalde y por eso el alcalde tiene la facultad de delegarla o no delegarla. Yo fui alcalde y hubo competencias como la de Hacienda o la seguridad y muchas veces no la delegué. Yo era el delegado de Hacienda, no delegase. Bueno, digo que yo lo que creo, sinceramente, que quitando la base logística, que es a lo que nos estamos agarrando, yo no veo un proyecto del equipo de gobierno de modernización, porque hay una gran diferencia. En el anterior mandato teníamos la regla de gasto, el techo de gasto. Europa no se podía gastar, pero con la pandemia Europa ha liberado todo eso, es decir, los remanentes, los presupuestos municipales del Estado y de la comunidad autónoma no tienen nada que ver con la etapa anterior de la crisis que veníamos desde el 2011 al 2018, es que entonces no podíamos gastar nada, teníamos el dinero en el banco, los superávit, y no podía disponer de ello, porque había un techo de gasto que todos los años se establecía. Es decir, que en este mandato hay muchas más posibilidades. No hay nada más que ver el presupuesto del gobierno de España, comparémoslo con los años en que estaba topado por arriba el gasto, es decir, que es un presupuesto expansivo, bueno, eso a todos los niveles. La Diputación he leído que va a ser el mayor de la historia, 350 millones anunció el presidente. Bueno, hoy hay, y además está muy bien que Europa haya aprendido de los errores de la crisis del 2008 y en vez de cerrar el grifo, lo que se ha abierto para solucionar un poco la situación que vivimos. En fin, yo creo que el problema es mucho más de fondo que el que dos delegaciones en estos momentos están en cuestión. Voy a introducir otro elemento más o partir esa lanza, no en favor de nadie, pero sí hablar de algo que dijo Isabel Albás, y ella hablaba de una desorganización anterior. Ella dispara para otro lado. Siempre. Bueno, también. Porque lo arregle. Si estaba mal antes, hay que arreglarlo. Directamente. Sí, creo que, hombre, eso, es una costumbre que yo no entiendo, no la entiendo tampoco, porque, como dijo Salvador, es decir, que cuando te eligen para ejercer una función política y una responsabilidad política en una institución, un organismo o una administración, hombre, tú eres responsable de eso. Es verdad que antes se han hecho mal las cosas, sí, pero no establecer una denuncia permanente de las cosas que se han hecho mal, porque tú, pues eso puedes decirlo una vez, la primera vez. O sea, mire, yo me he encontrado esta situación y voy a hacer esto y esto y esto para corregirla. Ya está, ya no hablan más, porque eso ya se tira para adelante. Me parece que es un recurso muy pobre si se echa mano de eso, ¿no? Y es verdad que el tema del turismo es muy importante en la ciudad, es capital para la ciudad, quizás sea la mejor fuente de ingresos, la mayor fuente de ingresos que haya. Y con el turismo hay que tener mucho cuidado. El turismo tiene muchas caras, ¿eh? No solamente es traer aquí visitantes que visiten la mezquita y que nos vean y vayan a los patios y todo eso, y todos los patrimonios que tenemos de mundiales de nombramiento, no. El turismo tenemos que convivir con el turismo, es decir, los ciudadanos cordobeses tenemos que convivir con el turismo. Hay que hacer una política en turismo que vaya compaginando esas cosas,
Porque si empezamos a decir, bueno, lo importante de esto son los recursos económicos que trae, por supuesto, pero cada vez hay más visitantes, habrá que darle más alojamientos, son los alojamientos, hay que hacer pisos turísticos. ¿Dónde se ponen pisos turísticos? ¿En el barrio de Fuensanta o en Sotao Sur? No, mire usted, en el centro. Pero aquí vive gente, aquí hay ciudadanos que viven muchos años, que son del barrio, pero se le ponen las condiciones imposibles, se les echa, se ocupa pisos turísticos. Sí, esa estrategia de cambiar eso y convertir el centro histórico en un parque temático, al final se vuelve en contra de la propia ciudad, porque las ciudades son monumentos y ciudadanos y vecinos. Los vecinos son los que viven en esa ciudad, los que dan vida a esa ciudad. Y si eso no se muere una parte importante del atractivo que tiene una ciudad. Eso está pasando en Córdoba y en muchos sitios más, no me refiero a esto. Pero una política de turismo tendría que enfocar a armonizar todo eso. Es decir, hay muchísimos intereses. Que no nos falten visitantes para que pueda funcionar la economía local, pero que no perjudiquen a los que estamos aquí, ¿vale? Y que hagamos todo lo posible por evitar y por favorecer que esos ciudadanos, que tienen muchos problemas porque no tienen comercio cerca, los que viven en los cascos históricos no tienen comercio cerca, no tienen escuelas, no tienen servicios, y entonces vivir ahí es una heroicidad prácticamente. Y encima te pasan procesiones todos los días por la calle y no puedes salir ni sacar el coche, pues mire usted, es que al final me voy. ¿Y quién ocupa eso? Un piso turístico. Es decir, la complejidad del turismo no vamos a fijarnos solamente en el tema de esta mujer que hace o no hace bien. Es que, bueno, eso son circunstancias, pero hay una política municipal clara, definida y un objetivo, ¿y a dónde vamos a llegar? Yo no lo he visto. Y es necesario. Lo está haciendo más transversal el problema, no lo está haciendo solamente porque los urbanismo. Claro, es que no es simple el problema. El turismo abarca muchas cosas. Claro, no, pero es que Córdoba que tiene un potencial, es decir, Córdoba tiene mucho turismo, aunque yo creo que nunca ha habido aquí una planificación inteligente del turismo. Es decir, porque Córdoba, uno de los cascos históricos, probablemente el casco histórico, uno de los más grandes de Europa, la mezquita catedral, la Medina Zahara, la judería. Es decir, digamos que tiene una serie, digamos, que están ahí, eso no lo hemos hecho nosotros, eso Córdoba se lo ha encontrado. Un legado precioso. Un legado que yo creo que no se ha utilizado en lo que se veía. Ha habido cosas que se han hecho inteligentemente, por ejemplo, el tema de la promoción de los patios. Yo recuerdo que los patios en Córdoba, haber ido a los patios, pasar tranquilamente por la calle y podía entrar porque no había nadie en las puertas. Eso lo hemos vivido. Yo fui un tiempo jurado del concurso de patios. Y sin embargo después ha habido una promoción de la declaración de los patios cuando lo hizo la UNESCO como patrimonio cultural, y eso, desde entonces esto ha cambiado, el tema, viene mucha gente por esto, pero no solamente eso, pero a mí me gustaría poner un ejemplo, lo que se ha hecho por ejemplo en Málaga. Lo de Málaga ha sido auténticamente espectacular. Es decir, Málaga hace 15, yo llevo yendo a Málaga toda mi vida. Y yo a Málaga en verano iba prácticamente a dar una vuelta un día, ¿no? El resto lo pasaba en la costa. Sin embargo, ahora Málaga es un sitio con un poder de atracción tremendo. Málaga capital ha superado la costa. O sea, la costa va la gente a bañarse, pero a Málaga va la gente a estar en Málaga capital. Es decir, y ha sido una política a lo largo de muchos años. También ha habido que Málaga para eso ha tenido, digamos, no sé, que ha tenido, digamos, siempre, desde la época de Cere Villalobos, siempre ha habido casi el mismo equipo de gobierno, es decir, que Paco de la Torre empezó de concejal de urbanismo, sí, con Celia Villalobos, aunque no había sido antes presidente de la Diputación, pero como gobierno. Entonces ha habido una continuidad en el proyecto, y ahora culmina el proyecto que Málaga tiene, yo creo que son ahora mismo 10 museos, se ha revalorizado toda la zona que aquello era prácticamente inhabitable, todas las zonas de alrededor del puerto, y el centro de Málaga ha cambiado de comportamiento. Entonces a mí lo que me gustaría es que Córdoba tuviese un proyecto, no como el de Málaga, porque son cosas distintas, pero parecido al de Málaga, porque Córdoba tiene potencial, y yo creo que no es cuestión de tirarse los tratados a la cabeza, que digan ahora sí, yo creo que aquí ha habido fallos por parte de todos, de hacer una política turística inteligente, sabiendo aprovechar lo que Córdoba tiene, y que mucha gente viene aquí
aunque no se haya hecho política turística me refiero, pero yo creo que esto hay que aprovecharlo. Hombre, de hecho hay un interés en Córdoba, vamos, por Córdoba en el tema turístico, en la cantidad de proyectos hoteleros que están pendientes en Córdoba. Es decir, que cuando los hoteles vienen aquí, una inversión muy fuerte, es porque piensan que Córdoba tiene proyección turística importante, A ¿no? Salvador lo veo notando cosas. Sí, porque es que es verdad. Me preocupa y me interesa. No, he defendido yo siempre la estabilidad de los gobiernos y yo defiendo la mayoría absoluta. Otra cosa es el uso que se puede hacer de ella, pero en Córdoba, que yo recuerde, solamente ha tenido 2 mayorías absolutas. La de Anguita del 83, que fue espectacular, y la de Nieto en el 2011. Las 2 únicas. Yo recuerdo, Herminio en el año 89, en los medios de comunicación, ofertó que el Partido Socialista se incorporara al gobierno. Yo era vicesecretario del PSOE entonces y me quedé solo votando, creo que solo, sí, de toda la ejecutiva que éramos 23, el único que defendió entrar en el gobierno municipal fui yo y me quedé solo. Es decir, el resto vio que aquello nos podía perjudicar a las siguientes elecciones. Falso, a las siguientes quedamos peor. Pues esto, bueno, ¿a qué voy? La gran ciudad de Málaga, un ejemplo, no solo de Celia. Pedro Aparicio estuvo 3 mandatos, un gran alcalde. Digo que hubo continuidad siempre. A Málaga apostó por mayoría absoluta. Pero digo ciudades, por ejemplo, La Coruña con Paco Vázquez. ¿Cómo es? Gerona, se dice Girona. Como diga. Con Joaquín Nadal. Vitoria con José Ángel Cuerda. Tanto estuvo por 2 partidos, por el PNV y por el otro. Sí, Herminio, que es de esa época, recuerda perfectamente estos alcaldes. Oviedo también empezó con un tal Gavino, un nombre ahí, bueno, hizo una buena. ¿Qué digo? Pues yo lo he vivido en los pueblos. Pueblos pegados de Palma, Lora del Río, que era el gran pueblo más importante que Palma. Una inestabilidad política. En minoría es muy difícil hacer las cosas. En minoría es muy difícil. Es que gobernar o en coalición con 2 partidos, en fin. Pero es que aquí ni coaliciones se han dado, salvo la de Pepe Mellado, que entró en el gobierno municipal. Es decir, es tremendo, porque eso me acuerdo Pedro, que fue presidente de la FAN, y de la FEN, Pedro Aparicio, sí. Había estado contigo y decía, lo mismo que a mí en Málaga me dicen los de Izquierda Unida, le dicen los del PSOE en Córdoba a Herminio. Por ejemplo, a la subida del agua, había que subir el agua, pues aquí no poníamos. Es decir, bueno, se debía de haber cambiado la ley electoral, haberle dado la segunda vuelta. Yo soy un enamorado de la segunda vuelta. Si nadie en la primera saca mayoría absoluta, en la segunda se presentan los 2 partidos más votos y eso le da una estabilidad a los gobiernos tremendo. Y además es más transparente porque para la segunda vuelta tú tienes que decir con quién va a pactar, como en Francia, y a quién le pide el apoyo. Bueno, digo totalmente. Es decir, eso lo ha pagado en parte Córdoba. Esa falta de estabilidad, digo, en el sentido de una mayoría. En minoría es muy difícil hacer cosas. Yo solo de los 4 mandatos tuve la primera en minoría y sé lo que está en minoría y en mayoría, tanto como alcalde como concejal. Y es la noche y el día. Cuando uno tiene un proyecto a largo plazo, porque tiene un buen resultado, sabe que va a continuar la siguiente, porque si has tenido un buen resultado, lo lógico es que continúe. Tú haces proyectos a largo plazo. En fin, creo que Córdoba ha pagado esa inestabilidad. Y a Herminio no le va a gustar lo que voy a decir, pero también algo que yo creo que ha padecido Córdoba es que a veces no ha estado conectado el gobierno de la ciudad de Córdoba con el gobierno de la Junta o el gobierno central, porque quiera o no, eso ayuda. Lo vimos aquí con Álvarez Casco y Merino, cuando era medio cordobés como ministro de Transporte, se trajo algunas cosas para el río, para Córdoba. Tal. Bueno, el que tú estés con el mismo partido del gobierno autonómico y el gobierno central te viene bien, creo yo, vamos, lo menos los que tenemos esa experiencia lo hemos vivido, y sobre todo el autonómico, que es el que cada día ha tenido más competencia en temas educativos, de sanidad, de infraestructura, de carretera, de tal. Herminio. No, verá, sí, lleva razón. Pero la democracia es la democracia. Exacto, la gente elige a uno en un sitio y a otro en otro. Entonces hay que conjugar. Y yo no me llevaba mal con la Junta. La Junta se lleva mal conmigo, es otra cosa. Lo que alguien podía resolver cogiendo un teléfono, una llamada telefónica, a mí me costaba pues 3 reuniones y 3 viajes a Sevilla.
por poner un ejemplo. Yo quería hablar del tema del turismo, porque... Perdona, y de la mayoría y de las minorías no te he visto... De las mayorías y las minorías, la estabilidad. Hombre, la estabilidad la da siempre la mayoría, sin duda alguna. Vamos a hablar de estabilidad un poco. Voy a preguntaros, que nos estamos desviando un poco del tema, ¿eh? Sí, yo voy a hablar del turismo. Queríamos una cosa con turismo porque hay una solución. Claro. Sí, Tienen tanta memoria histórica que... En vez de hablar de temas concretos que le ha pasado a una delegada de turismo, delegada municipal de turismo, Isabel Albás, sería conveniente, tal vez, que pensáramos qué estrategia, que no la conozco, no sé si existe, para poder que el turismo de Córdoba tuviera una expansión más armónica. Me explico. Es muy sencillo. Es decir, al principio hay mucho interés en el tema del turismo, comerciales, económicos, empresariales, de trabajadores, en fin, hay muchos intereses de visión de la ciudad. Entonces, lo bueno sería plantear un plan estratégico de turismo para Córdoba. Significaría que toda esa fuerza, tú llamas a todas las fuerzas esas, a todos los representantes ciudadanos, movimientos ciudadanos, empresarios, en fin, todo relacionado con la actividad del turismo, sentarlo en una mesa, es decir, vamos a ver, ¿qué queremos para Córdoba? Vamos a discutir. Y sacar de todas las visiones que se dan en esa mesa, sacar las conclusiones que el ayuntamiento asume como suya, es decir, este va a ser el plan del futuro de la ciudad. Me parece una idea magnífica, Arminio. Es que esa es la única solución de que nos centremos en lo que realmente importa, que es que el turismo en Córdoba, que es la fuente más importante de economía, tenga una visión de futuro para que esa visión de futuro le haga crecer armónicamente sin perjudicar, como decía antes, a los ciudadanos. Esa es la única forma. Si no, yo estoy dispuesto a entrar ahí y discutir lo que haga falta, pero no a que fulanito, menganita, ha hecho no sé qué, no sé cuánto, se ha llevado. Hombre, se ha llevado dinero público, de luego eso sí hay que entrar, ¿eh? El dinero público es sagrado. Pero yo no pediría el tiempo en eso. Me gusta entrar en eso. Yo lo hice en la ciudad. En la ciudad, reunir a gente que se estaban peleando permanentemente, desde la universidad, a los sindicatos, empresarios, todo, Junta de Andalucía, periodistas, medios de comunicación, todo. Y sacamos un plan estratégico para la ciudad. Un plan estratégico para el turismo, me parece bien. Claro, es la única forma que hay, que yo veo, yo la visión que veo. Hablemos de estabilidad, y hablando de estabilidad, ¿veis que estos asuntos pueden perjudicar la estabilidad del gobierno municipal? Y sobre todo, también ver si es la puntilla para Ciudadanos. Bueno, yo creo que el gobierno municipal va a seguir, es decir, pondrá a tener, la convivencia puede ser más o menos difícil, pero no se va a romper. A mí me da la impresión de que no se va a romper, sobre todo por la segunda pregunta que tú has hecho, lo de los ciudadanos. Es decir, al ciudadano no le interesa en absoluto ahora mismo romper ningún gobierno en el que esté. Eso se ve aquí en Córdoba y en la Junta y en el gobierno andaluz. Es decir, que podrá haber tensiones de la que se lió en el gobierno andaluz después de las declaraciones que se le escaparon que se te pase filando de Juan Marín diciendo que aprobar el presupuesto era de estúpidos, ¿no? Bueno, a finales de después se presentó allí en el Congreso del PP en Granada, estuvo allí sentado con Elías Bendodo y la cosa se arregló, porque a Ciudadanos no le interesa romper ni en Córdoba ni en ningún sitio donde esté cogobernando. ¿Pero y al PP le interesa? Yo creo que al PP tampoco le interesa ahora mismo romper. Es decir, yo creo que el PP que tiene ahora, es decir, el PP sabe que mucho del voto de Ciudadanos va a ir para el PP en las próximas elecciones. Como se ha visto, por ejemplo, en Madrid, es decir, Ayuso se ha comido prácticamente todo el voto, vamos, tanto que así que Ciudadanos, que estaba gobernando, se ha quedado sin ningún solo diputado allí en la Asamblea de Madrid, ¿no? Que después de lo andaba cantó la vecina del Español. Bueno, esta broma. Quiero decir que yo creo que Ciudadanos no le interesa, y yo creo que al PP tampoco le interesa romper con Ciudadanos. Si yo creo que el desgaste de Ciudadanos no hay que azuzarlo, no hay que echarle aire, si eso ya es un desgaste natural, que eso tiene poco arreglo. Y yo creo que al PP tampoco le interesa aparecer como el que está asesinando a sus socios, sino que, bueno, lo que venga para mí viene. Y ya está, sin necesidad de que yo aquí meta más fuego para que en este incendio se quemen los que hasta ahora han estado colaborando conmigo. Además, yo creo que en política,
como en la vida, ¿no? Pues hay que ser elegante. Es decir, si tú has estado colaborando, si yo estoy gobernando gracias a ti, nos hemos llevado bien, ahora ya al final tampoco te voy a pisar el cuello. Yo creo que... Lo que estaba explicando más o menos la elegancia de José María Bellido al intentar pacificar y poner orden en esta situación. Sí, tomar decisiones más o menos acertadas. Esta es para conservar, digamos, entre comillas, el matrimonio, ¿no? Igual que Moreno Bonilla a nivel andaluz, bueno, pues... Sí, es un calco. Sí, es un calco. Es un calco, sí. Pero que yo creo que, hombre, José María, Juanma Moreno lo tiene muy fácil, porque es que no tiene presupuesto, se lo ha echado para atrás a Vox, y entonces pues lo tiene cantando, no tiene que cesar a nadie, ni a Ciudadanos. Si a Ciudadanos, como decía Juan, a Ciudadanos no hace falta ni empujarle, ¿no? Se cae solo. Entonces, bueno, pues a ver quién se coge, el tema es quién coge los restos, porque ya también Vox quiere coger restos de Ciudadanos, y está en ello. Por eso quiere adelantar las elecciones, por eso no ha votado los presupuestos, para que se rompa el gobierno, tenga que convocarse elecciones y a partir de ahí pues pescar. Entonces, esa estrategia se puede hacer perfectamente a nivel autonómico, porque quien convoca elecciones es el presidente de la Junta de Andalucía. El ayuntamiento no, el ayuntamiento tiene que haber gobierno hasta que toquen las siguientes elecciones. Y entonces, si Ciudadanos se va del gobierno, el PP gobierna en una minoría minoritaria, pero tiene que gobernar. Es decir, quizás no haga nada, pero tiene que estar ahí hasta que haya otras elecciones. Y eso desgasta muchísimo. Eso desgasta mucho, claro que sí. Segurísimo. Desgasta, lógicamente. Desgasta no quién hacer se nada va. Es lo que más desgasta. Lógicamente, claro. Pues, como el otro, si no, usted no hace nada, quítese que me ponga yo. Exactamente. Que voy a hacer algo. Bueno, es verdad, al partido mayoritario del gobierno no le interesa, vamos, en este caso al alcalde, la inestabilidad. El que gobierna, el que paga un coste. De hecho, a Moreno Bonilla no le ha gustado nada que le echen para atrás los presupuestos. No hay nada más que verlo, la intervención que tuvo en el Parlamento, tan dura. Es verdad que al día siguiente Bolo quiso arreglar votándole la ley del suelo, que previamente antes se la había rechazado. Y por de ahí vino el argumento de que si no me bloquea el Parlamento, claro, yo puedo seguir gobernando. Un poco la tesis que aquí yo mantuve en el anterior debate, por prorrogar un presupuesto. Bueno, en España se han gobernado con 3 prórrogas de Montoro, que era malísimo, y aquí tiene Arminio, todos sabemos, 2. Es decir, que en fin, otra cosa es que te bloquee, que fue un poco lo que hizo la pinza contra Chávez en los años 90. Eso sí fue querer gobernar el Parlamento. Teoría de Luis Carlos Rejón. Es como eso claro, eso se aplica también a algunos ayuntamientos, que gobierne el Pleno. Me acuerdo, yo lo apliqué alguna vez en Palma Río cuando estuve en minoría, la doctrina de Trigo. Yo le llamaba doctrina tuya. Tú dijiste, no, a mí el Pleno no me impone, si yo no estoy de acuerdo no lo voy a ejecutar, ¿verdad, Arminio? Sí, yo le llamaba doctrina Trigo en Palma Río y me pareció estupendo. Mire usted, pues busque una alternativa, haga una moción de censura y me eche. En fin, la inestabilidad la paga el que gobierna. Y lo demás estoy de acuerdo, Ciudadanos, ya lo dimos el otro día, este país, tanto al CDS como a Ciudadanos, desde que Rivera, como decía alguien ya mayor, en la vida no se cometen errores, se comete un error. Lo demás son consecuencias de ese error. Y Albert Rivera lo ha pagado con creces, él y su partido, el no haber utilizado lo que los españoles le dieron, 50 y tantos escaños, para que España tuviera un gobierno de estabilidad, que hubiera sido magnífico para todos, desde la jefatura del Estado a los 2 grandes partidos, a este país. Y lo ha pagado. Y por eso Ciudadanos no tiene nada que hacer, por culpa de ese error. Ya todo lo demás... Nos quedan 2 minutos para cerrar el programa y antes quiero aludir a un tema que es positivo para la ciudad, seguramente positivo para vosotros, que sois cordobeses también, y bueno, y al César, lo que es del César. Preguntar una opinión muy sucinta, que os pido, muy concisa, por la agilidad que necesitamos, sobre este año hemos sabido que Córdoba va a ser sede de la base logística del Ministerio del Ejército, de Defensa, vamos. Creo que eso, aunque has dicho tú antes, Salva, que oye, que han hecho esto y ya con esto van a limpiar todo, pero creo que es un logro importante, ¿no?, para una ciudad, porque va a traer riqueza. No sirve para limpiarlo todo, pero en cualquier caso creo que es un logro del que tenemos que sentirnos muy... Sí, Salva. No, sí, estoy de acuerdo. Lo que pasa es 2 cosas. Primero, que la gente ya lo ha leído
ya se encargó alguien de que la vicepresidenta, por poco no le cuesta, había intervenido de esto. En fin, esto es una decisión del Gobierno de España. Del Gobierno de España. Y digo más. Estas cosas, como es flor de un día, digo en los medios. Esto es importante cuando se desarrolle. Que no hemos visto nada, ¿no? Lo claro, que quiere decir, ¿no? Esto tenemos que ver allí la base. Ahora hay que hacer plan parcial. Ese plan parcial lleva informes medioambientales de todo tipo. Proyectos de urbanización, con la ley que tenemos de contratos del Estado, esa que quería el Gobierno cambiarla para poder invertir todos los dineros que van a venir de Europa, porque en España hemos hecho una ley de contratos del Estado que tuvo 900 enmiendas, que ya la han modificado 2 o 3 veces porque es paralizar a la Administración. A mí por poco no me cuesta una enfermedad en la Diputación, que es un organismo muy inversor, la ley de contratos del Estado, un poco lo que decía Herminio. En este país no vamos a resolver los problemas, vamos a la pequeñez, es decir, con la ley de contratos del Estado las administraciones están paralizadas y los presupuestos de inversiones se ejecutan un 20% de lo que tú presupuestas. Eso es, bueno, digo, queda 2 minutos, plan parcial, proyecto de urbanización, no se va a ver nada. A lo mejor vemos algún ¿cómo se llamaba esto que se hacía tanto en Córdoba? Un proyecto, una maqueta. La maqueta. Pero en fin, eso dará resultados muy buenos para Córdoba, pero hay que verlo. Herminio, 30 segundos para cada 30 uno. 30 segundos solamente esto ya se está vendiendo el proyecto y hay que hacerlo. Y yo creo que se va a hacer ya a punto. Te quedan 40 entonces. 40. Por eso te deja para que digas, Juan. Qué buena persona es Juan, ¿eh? No, fundamentalmente, esto es una decisión del Gobierno, como decía pero vamos a ver, una cuestión clara que tenemos que tener es que el Ayuntamiento no ha luchado por eso. Se ha encontrado. ¿Por qué? Córdoba tiene una situación estratégica magnífica. Había un trabajo detrás. Y mucho trabajo, y también buena disposición del Gobierno. Exactamente. Pero también tú no puedes vender Chanel número 5, que tiene Chanel número 5, es fácil venderla. Pero si tienes Colonia del Garrafón, pues más complicado. Porque Jaén se ha dejado el alma luchando por eso, pero Jaén está en un rincón. Estratégicamente está mal, ellos no reconocían. Entonces, Córdoba tenía por sí ya un beneficio importante, que era el punto de partida ese. Segunda cuestión y breve. Sí, el plan parcial se va a hacer en un lugar que, a mi juicio, bueno, pues está alejado de todo. O sea, de hecho, es complicado. Yo no sé cómo lo han elegido, ¿eh? Entonces, yo conozco ese espacio porque ya intervine en él. Pero que te quiero decir que podía haber, hay muchos lugares que son más próximos a los medios de comunicación que interesan. Y tercera cuestión y última, los puestos de trabajo que se van a crear son puestos de trabajo cualificados. No sé cuántos cordobeses habrá cualificados para ocupar esos puestos de trabajo. Ya lo veremos. Pero mucho me temo que vengan de fuera. Herminio, buenas noches, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a vosotros por invitarme. Función que va a repetir, ¿no? No sé, depende de vosotros, ¿no? Seguro que sí, seguro que sí. Juan, muchísimas gracias, buenas noches. Y Salvador, igualmente, muchas gracias. A vosotros, encantado. Y a ustedes, telespectadores, pues bueno, pues lo único que les pido es que hayan comprendido mejor este mini balance en 1 hora de lo que ha sucedido. Nos hemos centrado más en la candente actualidad, porque es lo que marca la condición del periodismo. Y como les digo siempre, la semana que viene volvemos a tener un debate aquí en esta cadena, en Onda Mezquita 7 Televisión, en este mismo plató. Como siempre digo, que sean muy felices y que descansen.